esos pequeñitos, no entraríamos al reino de los cielos. Necesitamos esa humildad, esa sencillez, esa fe, esa credibilidad. A un niño se le dicen tantas cosas y un niño se pasma si se le está diciendo cosas fuertes, escucha con atención, abren los ojos y a veces hasta la boca la abren porque lo que le está diciendo un grande lo están creyendo. Me cuesta sobrellevar cuando yo miro y hasta me cuesta soportar cuando mire personas hablándole tonteras a los niños porque yo sé que los niños lo están creyendo. Lo que les dicen le están creyendo y si son tonteras las que les dicen, se están tragando esa tontera. Y si les están haciendo bromas que los asustan, que los intimidan, ellos se lo están creyendo. ¿Y nosotros? Cuando con la Biblia en la mano leemos, ¿acaso lo creemos? ¿Cómo nos cuesta? Hombres de poca fe, dice su palabra. Pero hermanos, esto no es nada para condenarnos. Es simplemente para mirarlo y dejar que Dios, hablando a nuestros corazones, poder nosotros, teniendo oído para oír, oír. Y teniendo ojos para ver, poder ver, porque el reino de Dios no le fue revelado a todos. Pero a quienes eran ministrados en el discipulado por Jesús, a ellos sí les era revelado, como ahora les está siendo revelado a cada uno de nosotros por el poder y el discernimiento que el Espíritu Santo nos regala. Entonces, cuando Cristo pudo fácilmente distanciarse, Él no lo hacía. Con una demostración práctica del Evangelio, Él escogió pasar tiempo con la gente. Él se interesó de ellos y los sanó, los escuchó, los perdonó, los animó, les enseñó y les predicó. ¿Por qué? Hermanos, porque su énfasis fue la gente, no programas, no instituciones, no un reino material. Podemos ver que Jesús usó su grupo de discipulado para enseñar y modelar el conocimiento espiritual, las actitudes y las conductas, que es lo que nosotros necesitamos ser capacitados a partir de la instrucción y de la enseñanza que nos está siendo impartida. Habiendo formado su grupo, Jesús enseñó su modelo y verdades espirituales, simplemente atrayendo su grupo hacia Él. No fue una experiencia formal ni académica. Los miembros del grupo simplemente participaron con Cristo en lo que Él hizo. Ellos vieron y experimentaron las actitudes y acciones que exhortaba a otros a que tuvieran. ¿Acaso no podemos hacer esto nosotros? ¿Acaso necesitamos solamente llegar el domingo a la iglesia cual religioso va a cumplir con una penitencia? Nosotros podemos hacer esto en nuestras casas, comenzando por los nuestros, en nuestra familia, en nuestro hogar, cónyuges, hijos, en nuestros trabajos, en las actividades ocupacionales que nos desenvolvemos. Pero no solo con la boca, principalmente como si fuéramos mudos con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, como nosotros, tal cual imitadores de Jesús debiéramos hacer. ¿Estamos haciendo esto? Esto necesitamos hacer. Esto es lo que Cristo Jesús hizo. Hay situaciones de crisis, hay situaciones de dificultades que usted va a encontrar en su propio empleo, en su propio negocio, en su propia empresa. Y no dudo que en no pocas oportunidades va a terminar incluso llegando al punto de poder airarse. Airaos, dice el Señor, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Nos airamos? Ok, no ofendamos, no lastimemos, no humillemos, no pisoteemos. Y si acaso por accidente sucede, tengamos la humildad necesaria para poder acercar a disculparnos con las personas por el daño que le habríamos causado. No para justificarnos, no para culpar al otro. Hice esto, pero porque vos no. La parte que a usted le corresponde, la parte que a mí me corresponde. Yo te ofendí, yo te lastimé. Incluso muchas veces vamos a haber lastimado a las personas sin intención
y probablemente por un mal entendimiento de la otra persona. Pero desde el momento en que nosotros percibamos que la otra persona entendió y sintió aquello, podríamos tal vez discutir si tuvo o no razón, si fue justo o injusto, si se equivocó o no, si yo me equivoqué o la otra persona interpretó mal. Podríamos debatir sobre ello cuestionándolo. Pero algo que no podemos cuestionar es el sentimiento de la otra persona. Si la otra persona se siente ofendida, está ofendida y eso no lo podemos debatir. Por lo tanto, ¿qué cabe? Disculparnos. Disculparnos. ¿Por qué? Por el sentimiento que está embargando a la otra persona. Este fue el énfasis de Jesús. Ellos entonces, los discípulos, tuvieron la oportunidad de experimentar esas actitudes y acciones que exhortaban a otros a que tuvieran. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto si no conocemos la palabra de Dios? Necesitamos conocer de ella, necesitamos estudiarla, necesitamos entender y conocer los principios de Dios, sus mandatos, sus estatutos. Él es nuestro Padre y conocemos realmente qué le molesta. Conocemos qué le incomoda, conocemos cuál es su voluntad, conocemos lo que Él quiere, conocemos lo que le alegra, lo que le agrada, cuando se regocija, cuando se ofende. Dios muchas veces, hermanos, llegó a tal punto la incomodidad en Dios que llegó a arrepentirse de haber creado al hombre, de haber hecho todo lo que hizo. Llegó a ese punto. Y fue más de una oportunidad en la que Él quiso destruir. Cuando Él destruyó, cuando Él inundó la tierra, halló gracia ante sus ojos Noé. Y entonces le dijo, suba con su esposa, con sus hijos, las esposas de sus hijos y los animales que le encomendó que cargue. 40 días y 40 noches lloviendo. Se llenó la tierra. De ahí volvió nuevamente a multiplicarse su creación. Cuando Sodoma y Gomorra, un par de angelitos nomás vinieron y destruyeron. Lo destruyeron. Por eso es que digo, y cuando estaba Cristo Jesús en el madero, ¿será que Él no podía llamar 12 legiones de ángeles para que vengan a defenderlo? 2 angelitos nomás. Digo angelitos por decir que es tan poco, porque siempre digo esto. Pongámosle un número, 9.000 millones de ángeles, poquito, pero digamos que era esa la cantidad, la que había en los cielos. 1/3 dice fueron destituidos de la gloria de Dios cuando se halló maldad en el corazón de Luzbel, que después fue Lucifer, Satanás. 1/3 fueron destituidos de su gloria. ¿Cuántos serían? Según los números que estoy refiriendo, hablaríamos de 3.000 millones. O sea que tenemos 3.000 millones de coludos en medio de nosotros. 3.000 millones fregando, macaneando, haciendo trampa, engañando. Creo yo una de las estrategias predilectas del diablo, engañar. Hacerle creer a uno lo que no es. Cuando nosotros metemos una vara en una piscina, ¿qué se ve de la vara? Que se quebra, ¿no es verdad? Por el efecto de la refracción de la luz. Se quebra. Y si la sacamos, sigue rectita. Pero la metemos, se vuelve a quebrar. Los sentidos nos engañan. Cuando vamos en el asfalto, miramos allá al fondo como si hubiera agua en toda la carretera. Pero no hay agua, vamos avanzando y sigue seca la carretera. Pero nuestros ojos perciben aquello. Personas que han contado que se levantan y miran una sombra, una persona que está moviéndose, y era un gajo que estaba ahí con la luz, engañando. Por eso decía el apóstol, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros también seáis engañados por vuestros sentidos y extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso digo yo, una de sus estrategias predilectas, engañar. Toda esa cantidad de ángeles caídos, de demonios, bien organizaditos por si acaso, hermano, principados,
potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de las regiones celestes, organizaditos, bien estructurados, están haciendo su trabajo. Ellos saben hacer su trabajo. Pero tenemos otros 2/3 de ángeles que no fueron destituidos de la gloria de Dios y que Dios sí los utiliza para acompañarnos en su poder. No que nosotros vamos a estar rogándole a los ángeles, pero sí rogando a nuestro Padre para que Él en su palabra nos dé su protección, para que Él nos cuide, para que Él nos protege, y de hecho, hermano, lo hace. Hay un montón de cosas que nosotros no nos enteramos que suceden en nuestro propio organismo. En nuestro propio organismo, cada cosa que acontece ahí adentro para que funcione, y nosotros no necesitamos pujar. Aún teniendo el corazón machucadito, el corazón bombea, los pulmones respiran, oxigenan, el cerebro con sus circunvoluciones ahí, nuestros brazos, la motricidad, hermanos, perfecta la obra de Dios. ¿Cuántas cosas suceden? ¿Cuántos milagros suceden? Recuerdo hace poco, cuando tuvo una reacción anafiláctica, ¿así se dice, pastor? ¿Anafiláctica puede ser? ¿Anafiláctica? Por un antibiótico. Era para morir, era para morir. ¿Cuántas personas han muerto de eso? 45 minutos bombeando a su hija, con fuerza no sé de dónde, salvo decir de parte de Dios, para bombear a una persona grande como es nuestro pastor. Y apenas le quedaron, creo, unos salditos ahí en los riñones, de lo que recuerdo haber entendido, de las afectaciones que son tremendamente marcantes y determinantes en la salud de la persona. Y ahí está nuestro pastor con más victorias todavía de salud. Dele un aplauso al Señor. Déselo con ganas. Déselo con ganas. Milagros tras milagros. Privilegios que Dios nos regala de vivir. Y estos son los milagros que sobresalen. Pero ¿cuántos otros milagros suceden en nuestras vidas? ¿Será que no da para vivir agradecidos con el Señor? Él se asoció con ellos antes de explicarle. Fue a través de esta relación íntima que Él dio a los 12 el conocimiento de los misterios del reino de Dios. Conocimiento de los misterios del reino de Dios. Lucas 8:10. Y Él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Más privilegios. Privilegio tras privilegio. Hermanos, cuán privilegiados somos nosotros y cuánto pesar por cada silla vacía en nuestra casa. Personas que deambulan por la calle y pudiendo tener la oportunidad de conocer y aprender a nuestro lado lo que nosotros vamos aprendiendo, no tienen la chance. Y no podemos criticar. ¿Cómo van a creer en alguien del que no oyen? ¿Y cómo van a oír si no tienen quien les predique? Los lunes en el discipulado me encanta ver, Dios me regaló la oportunidad preciosa de poder estar con un grupo de jóvenes, jovencitos, profesionales, estudiantes. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre de aprender de las cosas de Dios! Y todos coinciden en algo. Quieren aprender para ellos desenvolverse, para ellos desarrollarse. Ellos van a aprender directamente y los primeros en crecer van a ser ellos mismos. Y después Dios los va a utilizar tan grandemente que no tienen ni siquiera conciencia, idea de lo que realmente están recibiendo. Pero por la sola actitud, por la sola disposición, Él su obra la hace. ¿Y sabe qué? Cuando Dios hace su obra, no la deja a media, Él la perfecciona. Hermanos, finalmente la séptima afirmación, el grupo de discipulado fue su método para entrenar líderes. Jesús dedicó su tiempo principalmente a la tarea de desarrollar y seleccionar un grupo de hombres que siguieran el trabajo del evangelio del reino
después que Él se fuera con el Padre. El éxito, hermano, iba a ser medido a través del futuro ministerio de los discípulos, no lo que realizarían en el presente. Jesús seleccionó hombres comunes, hombres corrientes, es más, sin educación, y clasificados incluso como ignorantes por la norma del mundo. En Hechos 4:13, confirmemos esto. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero estaban listos, hermanos, ellos para seguir a Jesús, y además fueron enseñables. Estaban deseosos de aprender. Y por eso Él les dedicó mucho tiempo de su vida y les confió el futuro de su ministerio. Bonito para leer todo el capítulo 17 de Juan. Pero veamos el versículo 14, cómo ellos recibieron la palabra de Dios. San Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él les dio su palabra. Y en el versículo 12 afirma cómo Él le dio su protección. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando nosotros nos dedicamos a discipular? Nos dedicamos a las pequeñas familias, nos dedicamos a capacitar, nos dedicamos a ministrar. ¿Qué va a pasar? Primero Él nos va a revelar su palabra. Vamos a someternos nosotros a su dirección, a su voluntad perfecta, para que Él guíe nuestros pasos, iluminando nuestros caminos. Pero además, Él nos guarda. Es lo que Él hizo. Pero Jesús también pidió que los santificara en su verdad. ¿Qué es su verdad? Su palabra. Versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué más nos sucede entonces? Somos santificados. Hermano, va más allá esto de una gracia natural, humana, de un carisma. Esto va directamente casado con el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Cuando yo me paro en un púlpito, yo tengo certeza del poder que se desata de los cielos, pero no por mí mismo, no por ninguna gracia ni talento que lo hubiera o no lo hubiera, pero por el poder de Cristo Jesús, que irradia nuestras vidas, que gobierna nuestros corazones, y entonces hasta el timbre de nuestra voz aseguro que cambia al punto de que corta coyunturas, los huesos, los traspasa, y el corazón más duro que pueda existir termina pero tanto blandito que puede ser penetrado hasta lo más profundo y vidas son transformadas. Gloria a Dios. Jesús pidió entonces por ellos, hermanos. Iba a ser por medio de la palabra de los discípulos que muchos iban a creer. Yo creí y creo por las palabras de sus discípulos que en la inspiración divina, su escritura, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, vengo siendo transformado por el Señor. ¿Cuántos de nosotros venimos siendo transformados por Él? Esa transformación que comenzó el Señor no queda a media. Póngase de pie. Cierre los ojos. Gracias, Señor. Gracias, Dios Santo. Tu palabra se cumple, Señor. Tú estás en medio de nosotros y nosotros conocemos, Señor, de la realidad de este acontecimiento. Gracias, Dios. Gracias por estar aquí en este lugar.
Gracias porque no detienes, Señor, tu atención en nuestra pequeñez, en lo indigno de nuestras vidas. Pero tú miras, Señor, la disposición de nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por ese milagro que día a día, Señor, vas desarrollando en nuestras vidas, para darnos el crecimiento, Señor, que nos conduce hacia la estatura de varón perfecto. Gracias por toda tribulación, Señor, que habría sido cambiada en nuestras vidas, por cada victoria, Señor, de la que podemos experimentar en nuestro caminar, Señor. Victorias propias, victorias de nuestros hermanos, victorias de nuestros pastores, sus familias. Gracias, Señor, por posar tu presencia con cada uno de nuestros corazones. Nuestras casas, Señor, sean lugares donde tú te enseñoreas. Nuestra voluntad, Señor, la rendimos a tus pies, Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Te agradecemos, Señor, por cada segundo que nos regalas de vida. Gracias porque tenemos techo, Señor. Tenemos abrigo, sustento tenemos, Señor. No vamos a menospreciar la batalla de la fe. Gracias por la salud, Señor. Gracias por el trabajo, por la actividad ocupacional. Gracias por los ministerios, Señor. Gracias por nuestra iglesia, donde somos albergados, Señor, cual vientre acoge a sus criaturas, Señor. Gracias, Dios, por guiar nuestros pasos. Gracias, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que aquella necesidad que pueda estar ahora insistiendo en alguna de nuestras vidas, que sea, Señor, suplida. Por aquel requerimiento que algún hermano, alguna hermana tiene, Señor, que pueda llegar a buen término. Tus propósitos, Señor, se cumplan en cada una de nuestras vidas. Oro, Señor, por un toque de sanidad especial para aquella dolencia, Señor, que hay de cabeza, por aquella afectación, Señor, de presión arterial, por aquella afectación en los ojos, dolores de garganta, Señor. Gracias, Dios. Y toda enfermedad que está viniendo, Señor, a camino en alguno de nuestros cuerpos, Señor, frénala, canalízala, Señor, que no se asiente en nuestros cuerpos. Activa, Señor, la inmunidad en nosotros. Activa, Señor, las defensas propias. Guíanos a la alimentación adecuada, Señor, te lo ruego. Gracias, Señor, por toda necesidad económica, financiera. Yo oro, Señor, para que tú cambies esa condición y haya bonanza, Señor, tiempo de abundancia. Que el salario pueda ir más allá, que la paga, Señor, sea mayor para suplir esas necesidades. Podamos, Señor, experimentar cada vez más ese poder, Señor, que desata sobre nuestras vidas. Recibe nuestra alabanza, honra y adoración. Amén. Amén. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación